Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estarás viendo este vídeo, pero bueno, llegados a este punto tengo el honor de poder decirte enhorabuena, felicidades por haber llegado hasta aquí, por haber hecho el MIR, porque supongo que la mayoría de los que veáis este vídeo sois gente que ha hecho el MIR, aunque también puede haber alguien que lo vea por otro tipo de intereses o porque se vaya a presentar otro año, pero yo me quiero dirigir especialmente a si has hecho el MIR. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Ha sido un año totalmente atípico, más meses de preparación, que alguien habrá dicho, para estudiar más tiempo o para volverse más loco, con muchos altibajos emocionales, con las dificultades de no saber cuándo iba a ser la fecha del examen al principio, luego cuando se supo, pues con la inquietud del COVID, el aislamiento y la dificultad para tener días de desconexión, de hacer algo de ocio, y encima según se acerca el examen por el tema COVID, la obligación de meterse aún más en la burbuja para evitar contagiarse y por tanto poder hacer el examen con las máximas garantías de seguridad. Bueno, a mí me parece que ha sido una odisea andante para vosotros, para nosotros, con una preparación a distancia, teniendo que adaptarnos en todo momento a las circunstancias y bueno, yo creo que es para estar muy orgullosos. Has llegado hasta aquí, has sobrevivido, te has presentado, felicidades, eso lo primero. Este vídeo pretende hacer un pequeño, un breve, veremos cuánto de breve, comentario sobre el MIR 2020, que aunque se ha celebrado nada, hace escasas horas, el 27 de marzo de 2021, pues nosotros lo llamamos MIR 2020 porque el propio ministerio lo llama así en sus cuadernillos porque es el año en el que se convoca. Sobre el comentario que vamos a hacer, lo primero, a ver, primero hablaremos en general del examen y luego hablaremos de algunas preguntas, por tanto, alerta, spoiler. ¿A qué me refiero? Pues bueno, en mi opinión, con nuestra experiencia, hay como dos perfiles, luego hay un mundo en medio, de grises, pero hay como dos perfiles extremos en la fase post-MIR. Está el perfil A, que es el perfil de, a ver, yo ya he hecho el examen, ya no hay margen de maniobra, ya no puedo cambiar nada, pues mira, me voy a la montaña, me meto en una cueva, me aíslo del mundo y yo a lo que me dedico es a disfrutar, a estar con la familia, a leer, a desconectar y no quiero saber nada del MIR. Perfecto, es perfectamente lícito y comprensible. Pero es que también hay otro extremo, hay otra figura que es el de, no, yo minuto y resultado. Yo quiero saber día a día, según se vayan conociendo cosas, quiero estar al tanto, quiero estar informado, quiero que me cuentes cosas. Pues bueno, pues mi mensaje es que este vídeo va dirigido a ese punto, a ese tipo de personas que demandan y quieren pues, conocer un poco nuestra opinión sobre el examen en general, con las pocas horas que han pasado y la poca información que tenemos, y sobre algunas de sus preguntas. Lo más importante, tu autocuidado. Si tú crees que viendo este vídeo vas a estar deshojando a la margarita de ¡ay, se la ha fallado, se tal! Y te vas a volver ahí loco, pues es mejor que, sin duda alguna, no lo veas, no pasa nada. Si por el contrario decides verlo, pues enhorabuena por ello, te felicito para que estés más informado, pero hazlo con una actitud de el que se deja llevar por el río. El examen está hecho, vamos a ir comentando el examen en su conjunto y luego algunas de las preguntas, y que esto solo sirva pues a título casi informativo, que sé que es difícil, pero vamos a intentarlo. Hace unas horas tuvimos la reunión telemática porque la situación nos obligaba a ella y pues hemos echado un vistazo a ese MIR y la idea es un poco ir comentándoos nuestra impresión. Lo primero es una serie de advertencias. La primera, no tenemos las respuestas oficiales. El ministerio, desde que se ha publicado el MIR, pues decía que iba a tardar entre 3 y 5 días en dar las respuestas provisionales. Calculamos que quizás estén para el martes, y luego se abre un plazo de impugnación con la Semana Santa en media, no tenemos muy claro cómo van a gestionar eso, para las impugnaciones y para luego sacar las respuestas definitivas. Por tanto, realmente no sabemos las respuestas y bueno, tú dirás, bueno, no pasa nada, para eso están los libros de medicina, para eso está el Harrison, para eso está tal. Bueno, eso es muy fácil de decir a priori, pero tú precisamente que te has enfrentado al examen sabes que una pregunta te dicen esto, ¿qué te parece? Y tú, pues bueno, pues yo qué sé, pues a mí me parece que es una mariposa. Y alguien al lado dirá, no, eso es claramente un murciélago, el murciélago de Batman. Y luego viene el ministerio y te dice, pues no es eso. En concreto, si te fijas, son 2 chihuahuas. Y tú, pues vale. Es decir, que hay un grupo importante, no grandísimo, pero que cambia mucho al final el posicionamiento del examen. Cambiar 5 netas arriba, 5 netas abajo es algo muy importante en un MIR,
pues hay un grupo de preguntas de una naturaleza profundamente ambigua, muy discutibles, que nombraremos algunas de ellas, y que además son muy difíciles de impugnar, porque como son tan ambiguos, pues es muy difícil encontrar información en favor de una opción o de otra. Y por tanto, pues un mensaje de estas son nuestras opciones por ahora y veremos según avance la cosa, cómo van las cosas, de cuál es la que da por correcta el ministerio y qué hacemos de cara a impugnar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ante todo, que no tenemos las respuestas oficiales, evidentemente. Siguiente advertencia. A ver, esto intenta ser un videíto, paja o grano. A ver, el MIR está ahí y nos queda por delante semanas y semanas de trabajo para conocer del conjunto del examen su dificultad, la discriminación de las preguntas, el beneficio de cada una de ellas comparativa en cada asignatura. Es decir, que todo eso, que lo iremos haciendo y iremos dando la información progresivamente, pues irá llegando, pero ahora mismo solo tenemos el examen, no tenemos prácticamente plantillas que hayan entrado todavía en la aplicación y ni siquiera tenemos la respuesta correcta, por tanto, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues con lo que tenemos ahora mismo, pues vamos a empezar ahí, pico y pala, a ver si eso sirve de algo para desatascar algo la situación, pero hay cosas que desgraciadamente, o no desgraciadamente, pero hay ciertas cosas que tendrán que esperar. Y luego el último comentario, la última advertencia, fundamental, y probablemente la más importante. Pues fácil o difícil. Pues mi primer mensaje es el siguiente. Desde la barrera todo es más fácil. El examen MIR y sus preguntas leídas así en mi casa con un café en la mano, sin jugarme la plaza, sin jugarme un año de estudio y demás, pues todo se relativiza. Por tanto, el examen, desde un punto de vista subjetivo, el examen más difícil es el que uno hace y las preguntas más difíciles son las que a uno le caen, porque las vives y las respondes con la emoción y la adrenalina del momento y eso es inherente al propio examen. Por tanto, yo intentaré evitar ese tipo de comentarios de fácil o difícil, sobre todo evitar lo de fácil. Puede ser porque intento hacer un poco ameno este vídeo. A ver, ameno dentro de ciertos límites, es el comentario del MIR, no el comentario de Harry Potter y las reliquias de la muerte, pero bueno, que dentro de lo que hay, pues a lo mejor se me escapa en algún momento, hablando rápido, algo de esto es fácil, tú todo eso olvídalo, ignóralo, porque es una solemne tontería. Durante todos estos meses de preparación hemos insistido en cargar nuestros datos en argumentos científicos y en realidad el concepto de pregunta fácil o pregunta difícil o el concepto de MIR fácil o MIR difícil no se puede basar en una opinión, necesitamos datos. Lo que pasa es que todavía no tenemos muchos de esos datos. Pregunta a pregunta, pues podemos dar una opinión subjetiva, pero es subjetiva. Algo que sí tenemos es ver si esa pregunta está repetida o no, porque si ha aparecido una pregunta repetida, por lo menos sabemos, y así lo hemos publicado, que cuando un concepto se repite, su dificultad cae. Por tanto, podríamos decir que aquello que se haya repetido, pues es menos difícil que aquello que está saliendo por primera vez en el MIR, y probablemente esos datos se acaben corroborando. Pero poco más podemos decir ahora mismo cuando no sabemos qué ha respondido la gente, no tenemos las plantillas y por tanto no somos capaces de calcular cuánta gente ha acertado una pregunta o la ha fallado, que es con lo que decidiríamos si la pregunta es fácil, media, difícil, etcétera, etcétera. Y luego está el MIR en su conjunto. El MIR en su conjunto, fácil o difícil. Pues chicos, eso es muy difícil de predecir sin tener datos. Porque bueno, alguien puede leer el examen en su conjunto y decir yo tengo aquí, noto aromas del 98 y un retrogusto del 2013. Pues vale, opinión de experto, fenomenal. Pero luego vienen los hechos y los hechos son apabullantes. Sumar en tu cabeza el porcentaje de dificultad de 175 preguntas más 10 de reserva que no sabes cuáles van a entrar y con ello promediar la dificultad de un MIR es muy complicado y eso falla más que una escopeta feria. Mensaje, pues sabemos que el año pasado estuvo en el entorno de las 85 netas y nuestra percepción con lo poco que tenemos de plantillas que van entrando es que este examen puede tener o parece tener una dificultad menor que el del año anterior y el del previo. Por tanto, parece que del histórico de los últimos 3 años
4 años parece que la dificultad es discretamente menor porque la mediana de gente, la mediana, que es lo que nos va a decir si un examen es fácil o difícil, pues parece que es un poco más alta. Eso lo que subyace es que si la gente saca más netas, pues o es gente mucho más lista que el año pasado, o lo más probable, a igualdad de conocimiento más o menos, pues que el examen en sí es discretamente menos difícil, que sería lo más correcto a decir. Pues esa es un poco la estimación que ahora mismo, o la impresión que tenemos del examen. Que el examen no nos atrevemos todavía a dar, porque tenemos muy pocos datos, una mediana en cómo va a quedar, pero intuimos que el examen ha quedado menos difícil o más sencillo que al menos los 2, si no los 3 años anteriores. La nota de corte sabemos que sí que se va a mantener relativamente porque se compone de los 10 mejores exámenes y ahí hay una barrera que pasar de 155 netas no hay manera. Entonces probablemente esto sí podemos decir que la nota de corte va a estar en el entorno de las 52, de 51 a 54 netas será lo que corte y desplace, probablemente deje fuera de la posibilidad de elegir a unas 2000 presentados. Cosas que sí sabemos, pero no por el examen, sino porque lo sabíamos de antes, lo sabemos desde hace meses, lo sabemos desde hace un año, lo avisamos antes de que ocurriese. El año pasado cambió el MIR, como sabéis, redujeron 1 hora de examen y con ello 50 preguntas. Y esa situación pues, ha generado un pelotonamiento en la distribución que complica muchísimo la situación. El MIR ha perdido mucha discriminación, con independencia de lo fácil o difícil que pueda ser. Porque si antes cogías a 14.000 personas y las distribuías en 225 netas, pues ahora lo tienes que hacer en 175 netas. Y hay que meterlos ahí. Al hacer eso, indudablemente, aunque las preguntas estén mejor hechas, más elaboradas, discriminen más, sean más bonitas, da igual, es que hay menos preguntas, hay menos ítem y por tanto la gente empata más. Esa es la situación de que los años anteriores, con 225 preguntas, la distribución era más baja y esparcida, la gente estaba distribuida, y un año era más fácil, otro era un año más difícil, pero el año pasado se produjo ¿qué? Un apelotonamiento masivo porque todo el mundo se tiene que comprimir aquí dentro. ¿Eso qué conllevó? Pues que aquí, que era una rareza los empates, pues aquí hubo más de 1000 personas que empataron y que al final ese empate se decidió en base a simplemente el apellido. Por tanto, lo que sí sabemos, la situación es que, y esto lo sabemos antes de ver el examen, es que sea como sea el examen, la norma va a ser a que vuelvan a producirse estos empates y el Ministerio debería de replantearse la situación de recuperar las 50 preguntas que ha quitado para dar un instrumento con más medición, con más posibilidad de medir y que por tanto discrimine, que es el objetivo final del examen MIR. Pero bueno, uno se siente un poco a veces que está aquí hablando en el desierto a ver si alguien le escucha, cosa que no parece. Por contra, algo negativo, cosas positivas, por contra, este MIR sabemos que hay un récord histórico de plazas, casi prácticamente 8.000 plazas, y que aunque se han convocado a 14.000 y pico personas para presentarse, probablemente el número de presentados, que todavía no tenemos, pero estimamos que será algo más de 13.000, pero podríamos redondear en 13.000 y por tanto tenemos 8.000 plazas para algo más de 13.000 personas, que es un ratio opositor-plaza, pues no óptimo obviamente, pero bastante más atractivo que lo que ha ocurrido años atrás. Por tanto, pues bueno, eso, una de cal y otra de arena, literalmente. Pues bien, dicho todo eso, que son un poco el terreno que nos hemos encontrado, pues ha llegado el propio MIR y vamos a ir hablando de qué ha pasado con él o qué hemos encontrado en él. Lo primero es que tiene unos 95.000 caracteres, que es menos que el del año pasado, que tenía más de 100.000. Dicho de otra manera, el examen ha sido más corto. Sobre tipo de preguntas, históricamente preguntaban en los años 80 mucha pregunta test, pero según pasaron los años, los 90 y el 2000, pues fueron aumentando los casos clínicos. Este MIR tiene la particularidad de que si bien los casos clínicos con imagen y sin imagen suman más, pero las preguntas test han despuntado de forma llamativa. Luego, sobre áreas, pues lo que más preguntan, como años atrás, son temas relacionados con el tratamiento. Sobre la importancia de las asignaturas, pues esto ya cambió el año pasado y se ve que es un cambio que viene para quedarse. Podríamos dividir, por simplificar, en dos grandes bloques, el bloque de las asignaturas grandes y el bloque de las mal llamadas asignaturas pequeñas. Dentro de las asignaturas grandes, cada año se mueven, porque una o dos preguntas de una u otra pues hace que el orden
se altere. Este año, por ejemplo, llama la atención, digestivo siempre ha estado ahí arriba, pero reumatología gana peso en la representación de las preguntas, en tanto que, por ejemplo, pues neumología cae un poco o nefrourología. Infecciosas ya el año pasado se redujo, este año vuelve a subir, pero sigue manteniéndose en una zona un poco modesta. Pero bueno, el global de estas asignaturas, que componen principalmente cuarto, quinto y sexto del grado de medicina, pues es la mayor parte de las preguntas del MIR. Sin embargo, y quiero subrayar que ya pasó el año pasado, es que las llamadas asignaturas pequeñas o menores, si las sumas todas, al final de ahí salen 25 o 30 preguntas, que no es nada despreciable. Cuando quitaron 50 preguntas, esas 50 preguntas se las quitaron principalmente a las asignaturas grandes. Las asignaturas pequeñas, como había poco que quitar, se quedaron igual. Y por tanto, en un examen de 175 preguntas, estas asignaturas tienen un aumento de su importancia relativa. Y eso explica y justifica que sea tan importante a día de hoy en la preparación, dado que no hay un temario limitado, pues que tiene que abarcar esa preparación, como ya sabes, no solamente las asignaturas grandes, sino intentar ver, incluso revisar en varias vueltas, las asignaturas llamadas pequeñas, como hemos hecho gracias en parte a tener algún mes por el retraso del examen. Pues bien, 27 imágenes tuvimos el año pasado, este año tenemos 25, muy variopintas. Como siempre, las imágenes se atascan por ser el principio, el final o la zona de en medio, pero que requiere mirar dos cosas, desde un incidentaloma suprarrenal a estudiar por ser un paciente hipertenso, electros de pericarditis o FA, un PERTES, fractura de cadera, una imagen de poliquistosis del adulto, pero en resonancia, que es una prueba que no se suele hacer tanto, sino sobre todo eco o TAC, neumonías, pues una típica y un aspergillus, o un PET que ya nos llevan poniendo varios años, en este caso por sospecha de patología maligna, o una gammagrafía de un bocio multinodular, un vasocelular, una disección aórtica, bueno, pues un variadito como siempre. Bueno, pues han puesto también un fondo de ojo de desprendimiento de retina, una dinámica de parto, que bueno, pues una cosa así como curiosa, y luego de anatomía patológica han puesto un número considerable de imágenes, algunas de ellas con bastante dificultad. Pero bueno, el conjunto de las imágenes, pues no hay nada especialmente sorprendente, siempre ponen alguna imagen más curiosa o que se sale de la norma, pues bien. ¿Qué más sabemos del examen? Pues históricamente estaba en bloques, cardio, neumo, digestivo, y el año pasado lo mezclaron todo, con lo cual la gente iba de una pregunta de cardio, una pregunta de neuro, a una pregunta de anatomía patológica y salías con la cabeza hecho un bombo. Este año han vuelto a dejarlo, o al menos eso parece, en los bloques, han mantenido los bloques. Años atrás alteraban el orden de las opciones. ¿Para qué? Para que el examinador cuando la hace suele poner la correcta, la deja en la zona 2, 3, no la deja al principio, sino la deja escondida entre otras opciones. Por eso, de forma automática, mezclaban las opciones. Este año, pues el año pasado no las mezclaron y este año tampoco. Y se intuye porque las preguntas que llevan numeritos, pues no están desordenadas, sino que sigue la correlación de quien la ha escrito. Alguien la ha escrito en este orden y mantienen ese orden. Por tanto, viendo el examen, los bloques se han mantenido, eso es una pequeña ayuda para concentrarse, también es una pequeña ayuda para decir, esta pregunta la ha puesto un traumatólogo y eso te puede ayudar, o esta pregunta es de un geriatra porque está junto a otra pregunta de geriatría, ese tipo de cosas te pueden ser útiles a la hora de resolverlo, y que además pues no han desajustado las opciones y eso hace que esté influida por el sesgo del examinador que ha podido colocar su opción correcta en la posición mítica de la tercera, etcétera, etcétera. ¿Qué más sabemos del examen? Sobre lo más rentable, sabéis que la mayor parte del examen históricamente era repetido, en torno a un 50% de las preguntas se sacaban inspiradas al menos en exámenes anteriores. Eso el año pasado se ha reducido y realmente este año todavía no lo sabemos. Nuestra percepción es que hay un porcentaje parecido, que sigue siendo reducido respecto al histórico. Ya la mitad del examen no es repetido, sino es algo menos de la mitad y por tanto más de la mitad del examen corresponden a conceptos que nunca se han preguntado en el MIR y eso obliga a una preparación pues amplia, que englobe lo que ya ha caído, pero también que vaya pensando en todas las cosas nuevas que pueden caer o que pueden ser novedades.
¿Porcentaje exacto? Pues no lo tenemos, pero quédate con que será parecido a eso. Un 42% de las preguntas parece que están ligeramente repetidas. Evidentemente tú cuando uno hace el examen, sale del examen y la sensación es la siguiente. Pues yo solo he visto 2 o 3 repetidas y son facilísimas. Y luego el resto del examen, no lo sé, raro, atípico. Y sale hasta cabreado, porque ha estudiado 10 meses y le han preguntado 175 cosas, con 85 de reservas. No representa, es imposible que todo tu trabajo quede representado en un examen con tan pocos ítems. Por tanto, ese sentimiento de frustración y además de no encontrar lo que se repite, pues es normal, es habitual. En el propio examen está uno nervioso y solo sabe si sabe responder esta pregunta o no sabe responderla, pero no se da cuenta de si era un concepto repetido o no. Es inevitable, pero ya digo que nuestra percepción es que en torno a un 40% son conceptos repetidos. ¿Por qué no podemos dar un porcentaje exacto? Pues porque esto hay que mirarlo con cautela, porque al final, en el fondo, pues uno dice, no, es un concepto repetido. Bueno, repetido porque tú lo digas, porque se parece de aquella manera. Entonces, pues bueno, todo esto nos suele llevar un trabajo bastante más minucioso del que parece, pero que bueno, que por ahora las proporciones en cuanto a los conceptos repetidos se sostienen. Aunque sea con imagen, pues algunos ejemplos. Profesora, bla, 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 con disfonía. Pues serán nódulos vocales que, bueno, pues serán esto los nódulos vocales. Y lo habíais visto en preguntas antiguas con el dibujito al lado y eso es un concepto pues muy repetido. También pregunta repetida, lesión tumoral, positiva para C-KIT, pues será, sin tampoco necesitar mucho la imagen, pues un tumor del estroma, cosa que habían preguntado incluso el año anterior, ¿no? Tumor con la positividad, pues hay que plantearse eso. Estudio, muy preguntado también o bastante repetido a lo largo de la historia del MIR, paciente que sigue, que tú decides hacer un estudio para ver si los pacientes que toman dieta mediterránea o no, pues si tienen más eventos cardiovasculares o no, pues eso es un estudio de cortes, cosa que se ha repetido varias veces con otros ejemplos, en este caso con la toma de Adiro, pero siempre desde un punto de vista observacional. También en preventiva han preguntado de forma repetida pues, que los valores predictivos, el positivo y el negativo, depende de la probabilidad a priori de la enfermedad, es decir, de la prevalencia. Si la enfermedad es muy prevalente y el test te sale positivo, pues probablemente estés enfermo de esa enfermedad. Si la prevalencia es muy baja, es rarísimo esa enfermedad, por mucho que el test de positivo, pues no te lo creas, porque su valor predictivo positivo cae. Y eso mismo, pues han preguntado varias veces, de otra forma o de otro formato, sobre cómo se ve influido los valores predictivo, positivo y negativo con los cambios de prevalencia de la enfermedad. Han preguntado el NNT, que te lo tenías que calcular allá en un lado, ahí, sin calculadora y tal, pero bueno, tampoco era un número muy difícil, pero hace escasamente unos años habían preguntado directamente cuál era la fórmula del NNT, del número necesario de tratar. Por tanto, han puesto la misma pregunta, solo que entonces te preguntaban la fórmula y ahora te piden que apliques la fórmula. Pregunta también repetida en años anteriores de un niño con fiebre y que viene con estridor, babeo, pues eso es típico de una epiglotitis, a día de hoy rarísima por la vacunación, pero que siguen preguntando y que, bueno, teníais la imagen, el dibujo del niño y además pues las preguntas que ya habían caído en relación a eso, no solo en niños sino también en adultos y un poco subrayando pues que cae, aunque sea una enfermedad rara gracias a la vacunación, sigue siendo un tema muy preguntado. Preguntas raras o de asignaturas más complejas a priori como inmunología, pero que aún así pues siguen, que uno lo lea al principio y empieza a sudar, pero luego pues puede darse cuenta que preguntan algo que ya ha caído otras veces, ¿no? Que es que la IgM atraviesa la placenta, pues no, al contrario, ¿no? El anticuerpo mítico que atraviesa la placenta es la IgG por su tamaño, la IgM no. Y eso, pues bueno, ya lo teníais también en los apuntes y os lo había explicado Héctor con mucha brillantez seguramente. Gorka os habrá contado y os habrá dado peluches en base a ello y había puesto preguntas en Instagram y cosas así, pues que hay un antipsicótico que característicamente produce agranulocitosis y hay que monitorizarlo, como es la clozapina. Y eso también había caído, como igual que ante alguien que tiene claudicación intermitente, la primera prueba a realizar, pues algo como es lo primero, algo poco invasiva, un índice tobillo-brazo, que es una pregunta prácticamente calcada del 2012, donde te pedían exactamente lo mismo y te decían lo mismo. En primer lugar, la primera prueba a hacer ante sospecha de enfermedad arterial periférica, pues será la menos invasiva y la más fácil de hacer.
Esta pregunta es de neumología, donde bla bla bla, mucha letra, pero al final te dicen que tiene una neumonía, un infiltrado pulmonar con derrame pleural y al pinchar ese derrame pleural te dicen que es purulento. Por tanto, es un empiema. Pues ante un empiema, y esto también lo han preguntado, pues lo que hay que hacer es, ya no hay que esperar cultivo, no hay que esperar nada, sin duda antibiótico y tubo, drenaje, ¿no? Hay que evacuar ese pus que está en la cavidad pleural. Y eso incluso formaba parte, lo han repetido varias veces y formaba parte de la quiniela de Abel que os puso. O esta de digestivo, de un vólvulo, que te ponían un poco la descripción de la imagen sin ponerte la imagen, y cuál es su tratamiento, pues la de torsión endoscópica, como habían preguntado en el MIR 2016, exactamente lo mismo, ¿no? Con la misma característica de grano de café en sigma, pues la de volvulación endoscópica por ser menos invasiva y dar tasas de éxito buenas. Pues eso, esa es un poco la imagen de las preguntas que se han repetido, una pequeña porción de ellas. Evidentemente, pues alguien puede decir, no las he acertado todas, eso se había repetido, no me acordaba. Bueno, eso puede pasar, sin duda. De todo, las preguntas repetidas, su espíritu es que resulten relativamente fáciles por lo que hemos dicho, porque al caer varias veces sabemos que su dificultad cae. Pero acertar todo lo fácil también es complicado a veces, porque siempre uno falla alguna, tampoco te psicotices ni le des más vueltas de la cuenta a ese aspecto. Quédate un poco con la idea general. El mensaje es que tu MIR, por muy raro que te haya hecho sentir inicialmente al salir, es que representa un número de preguntas repetidas similar al de otros años, aunque tú así a priori no las hayas reconocido, es lógico, tú no vas buscando las repeticiones, tú vas buscando me la sé o no me la sé, pero que bueno, por lo menos esa proporción respecto al año anterior parece mantenerse. Luego están los comentarios, o mejor dicho, las preguntas que pueden basarse en novedades, que esto no ha caído y aquí el intento es intentar ayudarte dentro de una preparación muy amplia, que te contamos muchísimas cosas, pues evidentemente pues es difícil retenerlo todo, ¿no? Pero pues Gorka está dando palmas con las orejas porque os contó en las 3 vueltas que el DSM-5 había cambiado y que el trastorno dismórfico corporal pues estaba dentro del espectro del trastorno obsesivo compulsivo y cosas relacionadas, ¿no? Y él os lo había puesto en clase, os lo había insistido y bueno, pues él está feliz y contento de haber ayudado, ojalá, a la mayor parte de vosotros a saltar esta pregunta y sumároslo en las netas. Novedades también, pues la terapia de linfocitos para el tema de las neoplasias hematológicas, pues Jorge Lorenzo os explicó y os añadió en el temario pues un poco para qué se utilizaba, las leucemias linfoblásticas que no mieloblásticas, como pone una de las opciones, y que su efecto secundario más característico es el síndrome de liberación de citoquinas, que es un poco lo que han preguntado. Y bueno, pues ahí teníais el material, se dio en clase, pues es para intentar ayudaros a conquistar esas preguntas que nunca habían caído, pero que quizá si te acordabas, pues la pregunta no era difícil, sino que era un poquito menos difícil. En la línea de lo anterior, pues tanto en reumatología como en nefro, se había dicho, pues una mujer con reflujo, con datos de Raynaud, de esclerosis en manos y que tiene una hipertensión grave, pues es una crisis renal esclerodérmica. Y ya habían preguntado que se relacionaba pues con derrame pericárdico o con el uso de corticoides a altas dosis y ya habíamos dicho, lo que falta por preguntar es que te pregunten por el anticuerpo con el que se relaciona. Pues os lo hemos explicado, estaba en las diapositivas, en los libros y habéis hecho test sobre el tema, con lo cual pues estamos encantados de que haya caído, ¿no? Los anticuerpos anti-RNA polimerasa 3. En esa misma línea, pues en reuma, que está en este MIR, ha ganado importancia relativa de forma clara, pues os habían explicado que en la arteritis de la temporal pues estaba muy en boga, que iba a caer el uso del tocilizumab. Pues bueno, pues lo teníais ahí y también estaba además en la quiniela, con lo cual, pues bueno, pues es otro punto en el cual hemos intentado ayudar y en el cual creemos que pues suma, son cosas que suman. O cosas que aunque no sean novedosas, pues no habían caído antes y pues Carlos Tellez insiste mucho en ello, de los tumores benignos del esófago, cuáles son los leiomiomas y son parte de su merchandising de las tazas, de sus diapos, pues bueno, pues un poco una vez más para fomentar, ayudaros y que ganaseis esa posible neta, que aunque fuese un concepto que no hubiera caído antes.
En la misma línea, en nefro, pues la nefritis intersticial aguda, pues el profesor con sus limitaciones, pues lo que os habrá puesto a lo mejor alguna pregunta de simulacro que habréis hecho recientemente sobre que la nefritis intersticial alérgica pues no suele tener, se relaciona con fármacos, da piuria, el diagnóstico definitivo es la biopsia, pero no se suele hacer porque se quita el fármaco y se da corticoides y a correr, pero es raro que dé síndrome nefrótico, es una cosa muy excepcional y por tanto de la lista era la que había que marcar. O esta de neuro, ante un paciente con un ictus que no se sabe cuánto tiempo de evolución tiene, se ha despertado y ya está pues hemipléjico y te dice, pues mira, ¿cómo puedes estudiar cuánto territorio es recuperable? Pues bueno, la prueba de elección pues es el TAC por perfusión, el TAC de perfusión. El TAC sin contraste no, el angioTAC es para ver el trombo en sí mismo y el TAC de difusión no existe, esto es paliarte, eso es la resonancia de difusión y de urgencia lo que haces es un TAC de perfusión, ¿no? Y ahí pues nuestro querido Juan Vega, más conocido como Mr. Mir en todos los años en los que se ha celebrado el concurso, pues os contaba, ¿no?, que la prueba de elección para el diagnóstico es el angioTAC, pero que cuando el tiempo de evolución, la data era incierta y para conocer el territorio viable, pues hacía un TAC de perfusión. En Gines Aratato pues os habrá contado, os habrá intentado hacer influir que para medir la reserva ovárica, aparte de contar los ovarios que te quedan, los folículos mejor dicho que te quedan, no los ovarios tendrás uno o dos, pero sobre todo los folículos, y medir los niveles de hormona antimuleriana o la hormona folículo estimulante o el estradiol. No está en la lista de ello la progesterona, por tanto pues esa era la que había que marcar como que es la menos útil de la lista. Pregunta complicada, sin duda. O sea, que mi mensaje con estas preguntas es, estaba ahí y no lo vi. Hombre, ya, es que eso estaba ahí. Yo, como siempre, intento animar al que se desanima, ¿no? Porque entiendo que si tú hoy has acertado todas estas, estarás dando palmas por las orejas y no necesitas mi felicitación y mi entusiasmo, porque seguro que sobra y lo está oyendo el vecino. Pero me preocupa que alguien diga, ay, es que he fallado esa. Claro, pues es que es lógico. Te hemos dado muchísima información de cosas que podían caer, que podían ser novedades a lo largo de todo, de tantísimos meses de preparación, pues es muy difícil abarcarlo todo, pero no es muy difícil pretender acertarlo todo, pero por lo menos el que la suma de todo eso vaya a tu favor, pues es un motivo de regocijo para nosotros y te invitamos a que sea un motivo de ilusión y de orgullo tuyo porque realmente eres el que lo ha conseguido, sin duda. ¿Qué más contar? Pues bueno, esto del teatro que decíamos. Dicen en el teatro que no hay papeles pequeños, solo actores pequeños. Pues así es. Y lo mismo pasa con las asignaturas. Ya no hay asignaturas pequeñas. Y cada vez es más importante que en la preparación haya una representación de ese tipo de asignaturas, porque bueno, es muy difícil dominar el temario, pero quizá en el subconsciente te ayude para responder las preguntas de fisiología, de bioquímica, de gestión, de bioética, preguntas que no es que estén aumentando, pero que se mantienen y por tanto su importancia ha aumentado respecto al año anterior, aunque el número de preguntas sea el mismo. Esta pregunta, que podía ser de un grado de dificultad alta, sin duda, pero bueno, Alain, pues con toda la mejor intención del mundo, con esa clase que intentó construir de forma amena de la bioquímica, pues os contaba cómo la proteólisis en la fase de ayuno prolongado, el hígado en parte de la neoglucogénesis que hace, lo hace captando la alanina para transformarlo en productos que acaben en glucosa. O preguntas de gestión, como las de guías de práctica clínica, que lleváis acumuladas muchas preguntas de ellas en los últimos simulacros, precisamente porque cada vez está más de moda la influencia de cómo gestionar las guías clínicas y cómo utilizarlas. O pues temas de bioética, como la eutanasia, una pregunta que se esperaba por el cambio legal que se avecina. Sorprende un poco la nomenclatura que utilizan, paciente terminal, que se ha decidido. En realidad nosotros utilizamos más la terminología de limitación de esfuerzo terapéutico, es decir, parar de hacer intervenciones proactivas y que eso pues
en un poco nomenclatura un poco antigua se puede considerar eutanasia pasiva, aunque a día de hoy es una nomenclatura que no se usa. No sabemos si lo han hecho por querer subrayar que en España se lleva siguiendo formas de eutanasia mucho tiempo, pero nosotros en la práctica clínica no lo hemos llamado así. Sin embargo, de la lista de opciones pues no hay otra opción equiparable y por tanto nuestra experiencia con la comisión que evalúa las impugnaciones es que si hay una opción más correcta que el resto, la darán por correcta y por tanto, aunque han utilizado una nomenclatura un poco carca para hablar de la limitación de esfuerzo terapéutico, pues es la que más encaja en de la lista de opciones. También una pregunta de legal sobre una mujer que ha sufrido una agresión sexual y bueno, también han puesto otra pregunta sobre maltrato infantil, un poco por esa percepción que tenemos que lleva un par de años barruntando en el ministerio de intentar abarcar asignaturas que parece de menor calado en la carrera o en la importancia para estudiar como la cardio, la nemo, pero que son parte fundamental de la asistencia sanitaria en general y que además entronca un poco con una visión de la salud más biopsicosocial, ¿no? Por tanto, la percepción es que este tipo de preguntas cada vez van a ir a más o por lo menos han venido para quedarse en cuanto al número. Ante una persona que ha sufrido una agresión sexual, pues obviamente se contacta con el juzgado, antibiótico profiláctico por posible enfermedad pélvica inflamatoria y quizá alguien podía dudar de la administrar píldora poscoital o bueno, ofrecerla al menos, ofrecerla. Pero desde luego hemos considerado que es incorrecto plantear de manera inmediata una muestra ginecológica porque eso hay que esperar juzgado y esa muestra tiene que estar precintada y tiene que vigilarse para garantizar la custodia y evitar la contaminación con ADN de otra persona. Es una causa judicial y hay que buscar al culpable de la agresión y por tanto la muestra no se puede coger de cualquier manera, sino que requiere unos mínimos de calidad y de seguimiento judicial y por tanto no es algo que debas hacer tú en la puerta de urgencia de manera inmediata, todo lo contrario. Lo primero, llamar al juzgado y esperar. Mientras puedes hacer todo lo demás y ofrecer pues la píldora poscoital. Otra cosa que imaginábamos en este mundillo donde cada vez el ministerio para preparar el MIR mira más a la sociedad y busca cosas relacionadas con lo que ocurre en la sociedad, pues esperábamos aluvión de preguntas relacionadas con el COVID, cómo no, y sin embargo, pues aunque ha caído el COVID, ha caído de una forma bastante anodina o poco reseñable. Una de las preguntas ha sido de inmunología realmente. Han puesto SARS-CoV-2, pero podrían haber puesto otro virus respiratorio en relación con la respuesta inmune que desata, innata, que desata una infección vírica. Por tanto, bueno, era una pregunta más inmunológica que otra cosa. Y luego otra que llama la atención también, ¿no? Que es ¿cuál de las siguientes enfermedades tiene mayor letalidad? En un momento en el que el COVID en nuestro país ha sido probablemente durante el año pasado la causa principal de muerte, donde ha tenido una prevalencia y una incidencia brutales, pero el ministerio hace la reflexión sobre el concepto de letalidad, que es cierto, y en efecto, pues la mayor parte de la gente que se infecta por COVID no fallece, por tanto la letalidad no es tan alta como otras enfermedades, como lo es la encefalopatía espongiforme bovina, que es una enfermedad con una letalidad altísima, aunque sea una enfermedad muy rara, por fortuna, pues una vez aparece, la norma es que produzca la muerte del sujeto que desgraciadamente la padece. Ese es el bloque un poco de preguntas relacionadas, insisto, con temas que aparentemente pueden parecer menores, pero que proporcionalmente representan un grueso importante del examen y por tanto también son relevantes. Ahora vamos a abrir el melón, y nunca mejor dicho, ahí está la katana, de preguntas que uno, bueno, pues he puesto ahí a Uma Thurman en Kill Bill, que uno dice que pueden querer matar a alguien o hacerse el Anakiri, eso ya lo dejo en la percepción de cada uno, pero hay una serie de preguntas que son, como todos los años, de una dificultad extrema y están puestas, creemos, con un único objetivo, que se fallen, para evitar que alguien saque más de 155 o 160 netas, porque pensad que la nota de corte se hace con un tercio de los mejores exámenes. Por tanto, hay que poner un
techo de cristal, de alguna manera, para evitar que las notas se disparen hacia arriba y con ello suba la nota de corte. Porque si no, no tiene otra explicación. Son preguntas que están diseñadas, que alguien sabrá la respuesta, sin duda, pero que es muy raro y que la mayoría de ellas, no tengo los datos, pero la norma es que no suelen discriminar y por tanto son preguntas que perdemos para distribuir a la gente. Porque en el fondo son preguntas que están ahí para evitar que cierta gente tenga una nota muy elevada, pero al resto de los mortales es como si esas preguntas no existiesen, no le suma a nadie y por tanto es como si no entrasen en el juego. Pues accidente de tráfico y te preguntaban cómo calcular, o no cómo calcular, te preguntaban que calcularas la escala de Glasgow. Otros años ha caído y te ponen Glasgow 3, 5, 7, 12. Y tú a ojo ibas sumando y decía, pues 7, yo creo que va a ser un 7 y a lo mejor acertabas. Pero aquí no, aquí han ido a cada una de las zonas de la respuesta ocular, la verbal, la motora y tenías que ir al detalle y encima iba 3, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 2, o sea, se repetían ahí a pares y esto era una pregunta muy complicada, sobre todo si a esto le sumas que también te tienes que saber los TNMs, que también te tienes que saber pues dosis de fármacos en algunos casos, que tienes que saber de memoria pues el IPSS, la escala de Bartel, es decir que esto se va sumando a un conjunto de cosas que es imposible memorizar para la P97, ¿no? El resto, el que queda por allá arriba, pues vale, pero todos los que vivimos a la sombra de eso, pues esto se nos escapa a priori. No te hagas sangre con ellos, vas. Calcularlo es fácil teniendo la tabla al lado. No marcamos estas ni cuál es la correcta porque no merece hacerse sangre. Son preguntas de muy elevada dificultad. Por lo menos a priori. Luego a lo mejor nos sorprendemos con la respuesta de la gente. Pero con lo poco que tenemos de información, pues se asume que es muy difícil hacer dar esas preguntas. Pues bueno, un lactante de un mes que está en dieta absoluta y cuánto suero le pones, cuánto le vas a poner de volumen y tú, pues, ¿yo qué voy a hacer? Pues si tengo que hacer eso, yo voy a mirar un libro, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor marcas algo entre Pinto y Valdeboro, pues bueno, pues suerte, ¿no? Pero que evidentemente esta pregunta, conocer este concepto requiere un grado de excepcionalidad brutal que creo que está incluso fuera del alcance de seguro muchos pediatras que no tienen estos números en la cabeza, o quizás sí, pero me parece de una complejidad altísima. Y ni qué decir de esta pregunta de farmacología, que por suerte está prácticamente al final, en la reserva, y que probablemente no entre en el juego. Pero es un antifúngico que se excreta el 60% por el riñón y el aclaramiento es de 20, la dosis habitual es esta, ¿qué tienes que hacer para ajustarla? Y tú ahí te ves diciendo, pero ¿cómo hago esto? Amplío el intervalo, reduzco la dosis, hago las dos cosas. Pues bueno, es una pregunta de una complejidad muy alta, muy alta. Son pocas estas preguntas, insisto, no hay que hacerse sangre con ellas, no hay que volverse loco, pero entender que todos los años las hay, que no te sientas un bicho raro diciendo, es que me han puesto las peores preguntas, que yo lo entiendo, pues las tuyas sin duda son las más difíciles y sin duda son las peores, porque es tu percepción personal y es que es lógico, has trabajado muchísimo y fastidia encontrarte ciertas cosas, pero que sepas que esto es habitual y que forma parte, son un porcentaje pequeño y forma parte de, creemos, intentar evitar que la gente rompa ese techo y sobrepase cierto número de netas. Luego entramos, y esta es un poco la parte un poco quizá más importante, en el grupo de preguntas que podríamos considerar ambiguas, que te ponen ahí el dibujito y tú elige. Estas preguntas son el meollo de la cuestión porque aquí se dirimen muchas netas. Porque esto son preguntas que están, creemos, creadas por el examinador con la finalidad de repartir a un lado y a otro de una forma casi salomónica, cortando por la mitad, y es muy difícil saber de qué lado vas a caer. Puedes utilizar todo tu sentido común, pero están hechas para que haya gente que la falle. Y además son preguntas que es muy difícil impugnarlas, y me explicaré. Por ejemplo, esta. Chaval de 38 años, pues 38 años es un chaval, ya os lo digo yo, que está consciente y orientado, que tiene una frecuencia respiratoria de 34, una presión sistólica de 85, está hipotenso, llega con una urea de 38 y te dicen que tiene una neumonía. Es más, te ponen la imagen y te dicen qué hay que hacer. Y tú dices, a ver, una neumonía en alguien de 38 que viene respirando por branquias y que está hipotenso, pues así a priori dices, UCI, no sé qué, pues tal.
pero luego empiezas a leer y ves que todo va sobre el CURB 65, la escala CURB 65. Entonces, el camino cambia. Ahora el camino va por el CURB 65, que con ese nombre y con mi apellido, pues evidentemente es mi escala de valoración de riesgo de neumonía, pues predilecta, ¿eh? Me gusta más, me parece mucho más fina que el FINE, precisamente. Perdón por mi escaso sentido del humor a estas horas, pero es que ya después de la tunda que llevamos, pues no tengo mucha más imaginación. Bueno, en definitiva, ves las opciones y una es CURB 1, CURB 2, CURB 3, CURB 4 y tú, pues otra vez me toca aprenderme de memoria la puntuación de una escala, que es... Bueno, te podías saber los ítems, desde luego, como la máxima puntuación es 5, pues podías ir ahí y decir, bueno, 38 años, 65 no tiene, por tanto, tiene un CURB de 4 para abajo. Y la C es confusión, y te ponen que está consciente y orientado. O sea que, por tanto, la idea de meterle en UCI por un CURB 4, pues un CURB 4 no tiene. Tendrá un 3 o menos, en realidad. Porque, ya digo, te lo pone de forma bastante categórico. La edad y su estado neurológico hace que no pueda cumplir ni 4 ni 5. Pues la cosa está de 3 para abajo. Pues bueno, tiene el criterio de la presión, tiene el criterio de la frecuencia cardíaca, que ya son 2. Y la duda es si la urea, pues en realidad es el boom, que es eso dividido entre 2,14. Y ya te digo yo que está al límite. No llega, pero está al límite. Han hecho la pregunta ahí, fina. En cualquier caso, de las dos opciones posibles, un CURB 2 o un CURB 3, pues uno era CURB 2, ingrésale y ponle antibiótico, y CURB 3, ingrésale y estúdiale la causa de la neumonía y no le pongas antibiótico hasta entonces. Pues eso no, habrá que ingresarle y ponerle antibiótico ya, eso desde luego. Por tanto, esto que da, insisto, en el examen ahí tú con tu minuto 30 segundos por pregunta, pues no te da para darle tantas vueltas, pero podías ir ahí tirando de aquí, de allá, pero es un ejemplo de pregunta donde alguien puede intentar incluso decir, no, pues yo he visto que hay gente que pone el corte de la urea y entonces es un CURB 3, pero ya te digo que la comisión te va a decir, ya, pero no le estás poniendo el antibiótico en el momento adecuado y por tanto... es una pregunta que, tal y como está fabricada, la intención del examinador era que pensases en la escala y en que había que poner el antibiótico. O eso es por lo menos nuestra impresión. Otra pregunta, de estas que yo llamo ambiguas, por llamarlo de alguna manera. Farmacología y toxicología. ¿En cuál de las siguientes intoxicaciones por plantas nos debemos plantear una etiología accidental por uso intencionado con fines recreativos? ¿Qué dice ahí? O sea, es que no lo entiendo. A ver, ¿son plantas o es un producto? O sea, ¿se refiere a la planta en sí? ¿Alguien ha ido a un jardín, ha cogido las plantas y accidentalmente se ha intoxicado, aunque lo ha hecho con intención de reírse y de pasárselo bien? ¿O lo de la planta no tiene nada que ver y se están refiriendo a que a alguien de forma accidental en una copa le han echado algo porque quien lo ha echado tiene intención de fines creativos? Es que no los... O sea, vamos, a lo mejor alguien lo lee y dice, hombre, se refiere claramente a esto y es la burundanga y tal... Pues vale, pero tal y como está redactado, a lo mejor hay un filólogo en la sala y nos puede arrojar luz, pero yo leo eso y vamos, me hubiera parecido más bonito que hubieran puesto ese enunciado que dice lo mismo, porque es un enunciado muy complicado de comprender. Entonces, claro, luego esto lo puedes impugnar tú. Pues depende de la solidaridad de la comisión evaluadora que decida si realmente coinciden que el enunciado es claro o no, pero no puedes mandar un listado de las plantas que de manera intencionada pero accidental con fin recreativo te intoxican y cuál es la más probable. Pues ese listado no creo que lo vayas a encontrar en ningún lado. Por tanto, pues son preguntas una vez más muy ambiguas, en este caso sobre todo por la forma en la que se ha construido el enunciado, que es como muy raro. O esta otra pregunta, pues es alguien que tiene una meningoencefalitis, viene con fiebre, crisis tónico-clónicas y el líquido te dice que todo huele en ese líquido a vírico, ¿no? Es un líquido claro, leucocitario pero linfocítico, con la glucosa súper bien, con las proteínas un poco altas y que el gram no se ve nada. Te está diciendo, pues será una meningoencefalitis herpética y le pondré aciclovir. Lo que pasa es que te da un dato, que es el ADA, y te dice que el ADA es de 25 y te pone lo normal, el punto de corte
que no está tan bien establecido a nivel del líquido como en pulmón, en líquido pleural, pero bueno, te da a entender que está alto. Y no te da el Schill-Nielsen, con lo cual te está diciendo, pues el líquido es herpético, ¿eh? Pero bueno, si fuese tuberculoso, debería de tener, pues ser un poquito turbio, tener proteínas altas, tener más proteínas altas, tener la glucosa más consumida, claro, pero a lo mejor, pues no, tiene todo lo del herpes, pero a lo mejor es una tuberculosa medio que no ha desarrollado todas las alteraciones del líquido. Pues claro, y te ponen en la situación de qué tratamiento recomiendas en este momento, ¿no? Pues eso es otra vez una disyuntiva y alguien puede decir, ah, mira, yo le pongo el aciclovir y nada, y mando el líquido rápido a micro y el microbiólogo o la microbióloga en un día o medio día me dice si la PCR para tuberculosis es positiva o negativa y para el herpes es positiva o negativa y según eso cambio el tratamiento. Y alguien te puede decir, pues hombre, precisamente por eso, ponle ya el tratamiento como te dan dos potenciales causas, aunque una sea más probable, ponle desde ya el tratamiento de las dos causas y al día siguiente, cuando el microbiólogo te descarte una de ellas, pues retiras los fármacos. Pues bueno, este tipo de preguntas, una vez más, pues lo que elijan el examinador y la comisión evaluadora va a ser muy difícil de impugnar. El sentido común te dice que seas pues más conservador con tu paciente y le des las máximas opciones de tratamiento. Pero todo eso pues, es dudoso, porque alguien puede creer que la prioridad aquí es hacer un recurso racional de fármacos y si puedes intentar usar solo lo necesario y tener los resultados lo antes posible. Pues es una pregunta un poco ambigua. En principio hemos dejado la 2, pero con muchísimas dudas. Y sabiendo que si dejan como correcta la 2 o la 1, pues se puede intentar impugnar, pero no es algo que vayamos a encontrar un gran cuerpo de evidencia que apoye una opción u otra. Lo razonable en ese momento en la urgencia es hacer lo que buenamente puedas por el bien de tu paciente. Llevado al MIR, que es la medicina un poco de salón, del me lo miro con calma, pues es más complicado acertar la intención del examinador. O esta otra pregunta en el mundo de las ambigüedades. De las siguientes maniobras exploratorias del corazón, del cuore, ¿cuál es la de menor rentabilidad diagnóstica, sensibilidad y especificidad? Inspección del precordio, no inspección, porque inspección dices la presión venosa yugular, o sea, puedes inspeccionar, inspeccionar la zona del precordio y ya. Palpación del área precordial, percusión cardíaca, que dice uno, ¿y eso para qué vas a percutir? ¿No? Eso es mate, ¿no? Y la auscultación cardíaca. Pues claro, ¿qué tiene menor rentabilidad? ¿Inspeccionar o percutir el corazón? Pues esto es una pregunta, una vez más, pues que vamos, puedes buscar un artículo turco-chipriota que hable de que es más rentable una cosa que otra, pero te va a costar muchísimo encontrar evidencia suficiente. Nosotros hemos considerado que tiene menos rentabilidad la percusión cardíaca, que no conocemos su uso más allá de ver si tienes calcular a ojo el grado de cardiomegalia, pero poco más. Y la inspección, pues ves si le han clavado un puñal ahí, o si tiene un marcapasos, o si le han hecho alguna cirugía cardíaca por la cicatriz de externo. Bueno, yo qué sé, que inspeccionar pues parece como más sencillo y que uno lo hace a veces inconscientemente, en tanto que percutir requiere un acto concreto y la finalidad pues es muy dudosa en el contexto de la exploración cardíaca. Pues hemos dejado marcada como que la menos rentable es la percusión cardíaca, pero con muchísimas dudas. Y una vez más, insisto, una vez se aclare o diga la comisión evaluadora la que da por correcta, e impugnar esto entre esas dos opciones, pues no va a ser fácil, porque es muy difícil localizar evidencia científica que apoye una cosa u otra por lo ambiguo del planteamiento, por preguntar algo tan cercano a la filosofía cardiológica, porque ni siquiera diría que está cercano al día a día del cardiólogo, sino que intuyo que incluso muchos cardiólogos tendrán muchas dudas sobre qué dejar como correcto. Por tanto, esas preguntas precisamente dudosas, pues ya de antemano tenemos la percepción, justo las que están ahí en medio de territorio de un lado y de otro, que normalmente son injustas para un porcentaje alto de la gente, pero solemos tener poco éxito, suele haber luego poco éxito a la hora de impugnarlas, porque la comisión, como no hay una evidencia en favor de una opción o de otra, y si ellos por su práctica clínica se decantan por esa opción, pues cambiarles la opinión es muy complejo en ese sentido.
históricamente, anulan como mucho 4 preguntas, quizá 5, pero no creemos que vayan a anular más viendo un poco el devenir de los acontecimientos de los últimos años. Y por tanto, bueno, pues sin duda hay preguntas ambiguas, preguntas mal planteadas, preguntas con enunciados raros que se les podría dar una vuelta, pero normalmente la rentabilidad luego de las impugnaciones y las anulaciones, como ya sabéis, es escasa porque el criterio no siempre es uniforme, no es único y tampoco es transparente. Es una parte un poco ahí dura de esta parte del POSMIR. Y bueno, un poco con eso he querido hacer, o hemos querido transmitiros entre todos, esta foto ojalá fuese reciente, pero fue de hace un año, cuando nos podíamos reunir todavía, en plenas circunstancias de seguridad, pero bueno, queríamos transmitirte por nuestra parte, sobre todo a ti, que a lo mejor pues probablemente seas alumno, transmitirte una vez más nuestra enhorabuena por haber llegado aquí. Esperamos que este vídeo te haya sido de cierto interés y te haya podido ayudar. Espero que lo hayamos hecho con un tono que te ayude además a rebajar un poco la tensión y las expectativas y te lo tomes un poco con filosofía. Como ya sabes, y lo hemos dicho muchas veces, ya esto está hecho, ya a día de hoy ya hay poco margen de maniobra, pues lo mejor es ir viendo cómo van sucediendo las cosas, no querer adelantar pasos, ya veremos cómo queda finalmente pregunta a pregunta, ya veremos cómo queda la dificultad, la discriminación y sobre todo ya llegaremos al momento de los números de orden. Por el camino, es un camino largo, tedioso, complicado, yo te invito a que si eres de los de me voy por ahí, no quiero saber nada, lo hagas, si eres de los de minuto y resultado, vale, está tal minuto y resultado, pero saca tiempo para desconectar y para disfrutar de todo eso que has tenido que dejar de lado por preparar el MIR. Y finalmente decirte que para nosotros, en nombre de la Academia, pues ha sido un honor acompañarte hasta este momento, un verdadero privilegio, y esperamos en los meses o semanas venideras seguir acompañándote en esta fase que sabemos que es dura, pero que puedes seguir contando con nosotros. Muchas gracias.